Bueno, chicos, entonces, como les decía, hoy la clase va a ser del tema de coloraciones. Básicamente vamos a resolver algunos problemas, principalmente problemas de nivel elemental y alguno que otro de nivel intermedio que tienen que ver con esta parte de coloraciones. Y la idea es ver algunas estrategias básicas como cuáles son las estrategias más usuales que uno tiene que implementar a la hora de resolver un problema con coloraciones. Les dejo este primer problema, es un problema introductorio, pero lo que me interesa, principalmente lo que me interesa del problema es como ver la estrategia que vamos a utilizar para resolverlo y que, bueno, si nunca han visto estos problemas de coloraciones, que vean que es una estrategia muy repetitiva en los problemas de coloraciones. Empezamos entonces, dice así. En un salón de clases, los alumnos están sentados formando un arreglo rectangular de 5 por 7. El docente les pide a los alumnos que intercambien de lugar con un compañero vecino moviéndose un lugar. Bueno, ya se pueden mover ya sea a la izquierda, a la derecha, adelante o hacia atrás, del lugar que ocupan. Uno de los alumnos le indica al docente que esto es imposible hacerlo y vamos a ver por qué razón. Digamos que una estrategia, digamos, de resolver este problema es dibujar dibujar un tablero. ¿De acuerdo? Dibujar un tablero de 5 por 7, donde cada una de las casillas va a representar los lugares en los que están, digamos, los alumnos. Entonces, si quieren, mientras voy dibujando el tablero, de ustedes también y lo pueden ir pensando. Sí, voy a tomarme un poquito el tiempo para dibujarlo, para que nos quede bien claro. Es un tablero de 5 por 7. Entonces, vamos a hacerlo por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Entonces voy a ir dibujando el tablero por mientras y ustedes pueden irlo completando y también pueden ir pensando cuál es la estrategia que van a utilizar para resolver el problema. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, las personas que se acaban de conectar, prácticamente estamos empezando. Acabamos de leer el problema y lo que estamos haciendo en este momento es dibujar un tablero de 5 por 7 para poder resolver el problema. Es un problema que tiene que ver con coloraciones, entonces este, le vamos a irlo dibujando y lo que me interesa, ya lo van a ver, es la estrategia que vamos a utilizar. ¿Ok? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, y eso lo vamos a establecer para que quede bien justificado, consideremos un tablero de tamaño 5 por 7, tal y como lo indica el problema. Consideremos un tablero de 5 por 7 donde las casillas corresponden a los asientos de los alumnos. Entonces, aquí, por lo menos en esta parte, nosotros estamos estableciendo cómo es que vamos a tratar de resolver el problema. Vamos a considerar entonces un tablero de tamaño 5 por 7, donde las casillas corresponden a los asientos de los alumnos. ¿Cuál es la estrategia principal o la idea principal del problema? Es colorearlo. Algunos problemas, dependiendo de la naturaleza del problema, requiere que usted coloree con cierta cantidad de colores. Sin embargo, nosotros vamos a colorear ese tablero como si fuera el de un ajedrez. Vamos a colorearlo de blanco y negro, ¿de acuerdo? Entonces, nada más para irlo marcando y obviamente lo vamos a ir alternando. Pero repito, es como si fuera un tablero de ajedrez. Entonces, esa es la estrategia que estamos tomando y por supuesto tenemos que escribirla, ¿de acuerdo? Pero ya lo vamos a hacer.
Ahí está. ¿De acuerdo? Y esa que es la estrategia principal, colorear el tablero con dos colores, con blanco y negro, podría ser una estrategia que nos permita resolver el problema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escribirlo, ¿verdad? Vamos a escribirlo. Si coloreamos el tablero con blanco y negro, tal y como se muestra en la figura que está ahí, si coloreamos el tablero con blanco y negro como el de un ajedrez, hay un detalle que podemos observar y tal vez esa es la clave también de la estrategia que nosotros estamos utilizando. Cuando un estudiante se mueva de lugar, tal y como lo indica el enunciado, ya sea a la izquierda, a la derecha, hacia atrás o hacia adelante, de fijo, él va a ocupar un lugar de color diferente al que ocupaba antes. O sea, si el estudiante está aquí, él solo puede moverse hacia atrás, hacia adelante, a la izquierda o a la derecha, va a caer en una casilla blanca. Y eso pasa absolutamente con todos los alumnos, ¿verdad? Si yo escojo este, como pueden observar, ese estudiante va a caer en una casilla de color negro. Entonces, al colorear el tablero de esta forma, con colores blanco y negro, como si fuera el de un ajedrez, podemos ver que cuando un alumno se mueva, aquí me disculpan que vaya, digamos, tan despacio, pero principalmente los problemas de coloraciones, la justificación requiere un poco de texto, pero obviamente que la justificación esté bien dada. Entonces podemos ver que cuando un alumno se mueve, ocupará un lugar de color diferente al que ocupaba. Ojo a lo que está pasando cuando nosotros utilizamos esta estrategia de coloración. Ahí está. ¿De acuerdo? Chicos, ¿qué es lo que pasa? Que con esa coloración em, tenemos en total 18 casillas de color negro, ¿cierto? Y tenemos 17 casillas de color blanco. Con esa coloración que nosotros hemos establecido, repito, tenemos 18 casillas de color negro, 17 de color blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos alumnos que están en las casillas de color negro no se podrán pasar todos a una casilla de color blanco, porque solamente hay 17 casillas de color blanco y hay 18 de color negro. O sea, uno entonces podría pensar que va a haber un alumno que no se puede mover de lugar. Y por eso es que en el enunciado, lo voy a volver a indicar por acá, uno de los alumnos le indicó al docente que esa situación no se podía. ¿Cómo justificamos eso? ¿Cómo resolvemos el problema? Estamos usando una estrategia de coloración. Entonces, como ya casi lo vamos a terminar porque tienen que justificarlo correctamente. Es un ejercicio en el que nosotros estamos empleando una estrategia de coloración. Nos están diciendo que tenemos en un salón de clases alumnos que están sentados en un arreglo rectangular de 5x7. Nuestra estrategia es considere un tablero de 5x7 y colorelo como si fuera el de un ajedrez, utilizando únicamente dos colores, blanco y negro. Los alumnos se pueden mover solo a la derecha, a la izquierda, hacia atrás o hacia adelante. De acuerdo con la coloración que nosotros hemos puesto, un alumno que está en una casilla de color negro va a caer en una de color blanco y viceversa.
El asunto es que al haber 18 casillas negras y 17 blancas, no todos los estudiantes que están en casillas de color negro se van a poder pasar a una casilla de color blanco. Y es por esa razón que no todos se van a poder mover como se especifica en el enunciado. Em, ¿Cómo vieron este problema introductorio? No sé si tienen alguna pregunta. Ok, entonces vamos a terminar la justificación. Como les digo, yo sé que aquí va a ser un poquito lento, pero las justificaciones tienen que estar bien dadas y en problemas de coloraciones hay que escribir bastante, ¿de acuerdo? Entonces, pero el tablero tiene 18 casillas negras y 17 blancas, por lo que no todos los alumnos que estén en casillas negras se podrán pasar a casillas blancas. Y listo. Así es como resolvemos este primer ejercicio que tiene que ver con coloraciones. Estrategias. Yo sé que tal vez el problema no está complicado, pero me interesaba mucho la estrategia y por eso soy muy insistente acá. Muchas veces uno tiene que buscar una coloración conveniente, una coloración que sirva para poder ver que algo sí sucede o más bien para poder determinar que algo es imposible de que se dé, como en este ejercicio. A veces habrá que pintar el tablero de dos colores, a veces hay que meter tres o cuatro colores, etcétera, dependiendo de la naturaleza del problema, pero todas estas cosas que les estoy comentando son parte de las estrategias de solución. Ya teniendo entonces este problema introductorio, vamos a pasar al siguiente, mm, que ya tiene un poquito más de nivel. De acuerdo, el primero era relativamente simple, pero insisto, quería ver la estrategia. Ahora quiero ver cómo nos va con este. ¿Será posible cubrir un tablero de 10 por 10 con piezas del siguiente estilo sin que se traslapen ni se salgan del tablero? Ok, chicos, vamos a ver cómo nos fue en este ejercicio, que ya tiene, digamos, está un poquito más complicado que el ejercicio anterior. La idea es ver si podemos cubrir un tablero de 10 por 10, o sea, en total serían 100 casillas, con piezas de ese estilo. Esas piezas tienen cuatro casillas, sin que se traslapen y que no se salgan del tablero. Bueno, entonces ahí Astrid envió el documento de la asistencia para que por favor la llenen. Gracias. Ok, chicos, vamos a hacer esto. Una estrategia para resolver el problema puede ser la siguiente. Vamos a colorear las columnas de negro y blanco de forma alternada. Eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Vamos a colorear las 100 casillas del tablero de modo que las columnas estén pintadas todas de negro o todas de blanco y lo vamos a hacer de manera alternada. Eso significa entonces que van a haber 50 casillas negras y 50 casillas blancas. En este caso, eso sí se cumple porque estamos trabajando con un tablero completamente cuadrado. Ahora sí, vean lo que pasa cuando nosotros consideramos
la manera en que vamos a colorear el tablero. Como nosotros vamos a colorear el tablero de manera que las columnas estén pintadas de un solo color y de manera alternada, esas piezas o esas fichas con las que vamos a colorear el tablero van a cumplir entonces la siguiente condición. Esas fichas siempre van a tener tres casillas de un solo color y una casilla del otro color. Sin importar, digamos, cómo coloquemos nosotros em, esas piezas, porque se pueden girar, sin importar cómo las coloquemos, de las 4 casillas que tienen las piezas, siempre van a quedar 3 casillas de un mismo color y una casilla del otro. Entonces, sin importar cómo se coloquen las piezas, siempre tendrán 3 casillas de un color y una casilla del otro. Eso siempre va a pasar. ¿Ok? O sea, por ejemplo, esta pieza, por como estamos pintando el tablero, siempre va a tener o 3 casillas negras y una blanca, o 3 casillas blancas y una negra. Mm, Podríamos ponerle un nombre a la pieza dependiendo si tiene 3 casillas negras y una blanca o 3 casillas blancas y una negra. Entonces, qué sé yo, le ponemos un nombre. Las piezas que tienen 3 casillas negras y una blanca son tipo 1, ¿ok? Solo por ponerle una etiqueta, es nada más para no perdernos. Y las que tienen 3 casillas blancas y una negra, 3 casillas blancas y una negra, son tipo 2, ¿ok? O sea, eso solamente para nosotros, es un tip, es una sugerencia. Pongámosle un nombre porque entonces vamos a llenar el cuadrado, el tablero, con 2 tipos de fichas, con 2 tipos de piezas. Piezas que tienen 3 casillas blancas y una negra, o piezas que tienen 3 casillas negras y una blanca. Ok, ¿qué conclusión, digamos, inmediata les da esto? Mm, Ustedes podrían concluir que el número de piezas tipo 1 es igual al número de piezas tipo 2. Dado que estamos pintando el cuadrado con alternando las columnas, nosotros ya habíamos concluido que debe haber igual número de casillas negras e igual número de casillas blancas. Hay 50 en total. Cada una de las piezas con las que vamos a llenar el cuadrado tiene o 3 negras y una blanca o 3 blancas y una negra. Entonces, la cantidad de piezas tipo 1 es la misma que la cantidad de piezas tipo 2. ¿Ok? Hay igual cantidad de piezas que tienen 3 casillas blancas y una negra que igual cantidad de piezas, 3 casillas negras y una blanca. ¿De acuerdo? Entonces, em, ustedes podrían indicar si la cantidad de piezas tipo 1 y tipo 2 es par o impar.
¿Podrían decir la paridad de la cantidad de piezas tipo uno y tipo 2? Chicos, ¿qué podrían decir al respecto? ¿La cantidad de piezas tipo uno es igual a la cantidad de piezas tipo 2 y es una cantidad par o impar? ¿Qué podrían decir al respecto? Vean que ya concluimos que hay igual cantidad de piezas tipo uno, igual cantidad de piezas tipo 2, porque hay igual cantidad de casillas negras que de casillas blancas, y hay 50. Eso quiere decir entonces que hay una cantidad par. Hay una cantidad par de piezas tipo uno y piezas tipo 2. Entonces, la cantidad total de casillas debe ser múltiplo de ¿qué número? Sí me están entendiendo, digamos, la idea del problema. Estamos considerando un cuadrado que tiene en total, o bueno, un tablero que tiene en total 100 casillas, pero nosotros lo vamos a pintar de manera que las columnas van a irse alternando. Entonces, por la forma en que nosotros pintamos el tablero, es que nosotros logramos concluir que hay 50 casillas negras, 50 casillas blancas. Otra cosa que concluimos, sin importar la manera en que yo coloque estas piezas, porque pueden estar giradas, etcétera, esa pieza siempre va a tener ya sea tres casillas negras y una blanca o tres casillas blancas y una negra. Y como hay igual cantidad de casillas blancas que de negras, nosotros estamos concluyendo que la cantidad de piezas tipo uno es igual a la cantidad de piezas tipo 2. Y además logramos deducir que tiene que ser una cantidad par de piezas, pero cada pieza tiene 4 casillas. O sea que en total, las piezas tipo uno y las piezas tipo 2, digamos, una pieza de cada una tiene en total 8 casillas. Entonces, si yo estoy concluyendo que la cantidad de piezas tipo uno es igual a la cantidad de piezas tipo 2 y hay una cantidad par de cada una, el número total de casillas tiene que ser múltiplo de 8, porque cada pieza me aporta 4 casillas. Y como yo voy a llenar el cuadrado con piezas tipo uno y piezas tipo 2, entonces la cantidad total debe ser múltiplo de 8. Pero el tablero tiene en total 100 casillas y 100 no es múltiplo de 8. Por lo tanto, no se puede.
Y esa es la conclusión del problema. Ven que yo les dije que el problema ya tenía un poquito más de nivel comparado con el anterior. Eh, Chicos, no sé cómo lograron visualizar el problema. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si les pareció muy complicado o si la idea está como muy jalada del pelo. Tal Profe, vez. yo siento que no es que Ajá, estuviera complicado, sino que yo estaba como, no calza, no calza, y era por eso, porque al final no se podía. Entonces siento que debimos haber pensado en esa posibilidad desde el principio para que al dar las ideas no tuviéramos miedo de decir, pero eso no va a dar el 100 al final cerrado. ajá. De hecho, eso pasa muchas veces en los problemas de coloraciones, que uno trata como de buscar una coloración para que algo no calce, ¿verdad? Entonces muchas veces los problemas de coloraciones también van en la línea de que busque una coloración para justificar que algo no se pueda dar. Así que, bueno, digamos que tal vez lo que me interesa rescatar del ejercicio es la estrategia inicial en que nosotros decidimos colorear el tablero. Coloreamos las columnas de forma alternada y al final, con algunas ideas ahí, eso nos llevó a resolver entonces el problema. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar entonces al número 3. Les voy a dar igual un momento porque vean que ya es un problema que también me va a ir subiendo un poquito de nivel, ¿de acuerdo? Pero es tal vez principalmente por el tipo de idea o estrategia que hay que utilizar, ¿de acuerdo? Ok, chicos, vean, vamos tal vez a resolver el problema de la siguiente manera, tal vez tomando en consideración la corrección que le vamos a hacer al ejercicio. Demuestre, vamos a cambiarlo, demuestre que hay un cuadrado de tamaño 2 por 2 con una cantidad impar de casillas blancas. Sí, ahora sí, así sí está correcto porque antes no calzaba, perdón. Esa es la forma correcta. Vamos a demostrar que bajo estas condiciones hay un cuadrado de tamaño 2 por 2, o sea que está formado por 4 cuadritos que tiene una cantidad impar de casillas blancas. Yo aquí dibujé un cuadrado solamente como para tener una idea. Sin embargo, lo voy a cerrar aquí porque me están hablando de las esquinas del tablero. Verá, el ejercicio me está diciendo, usted tiene un tablero de tamaño n por n, o sea, es un cuadrado, no sabe cuántos cuadritos hay, pero lo que sí sabe es que 3 de las esquinas están pintadas de blanco y una esquina está pintada de negro. Entonces, tomemos ese rectángulo como referencia y digamos que esta es la esquina que está pintada de negro. Las otras 3 esquinas están pintadas de blanco. Entonces, lo que nosotros queremos es encontrar un cuadrado de tamaño 2 por 2 que tenga una cantidad impar de casillas blancas. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece si nosotros formamos parejas? Formemos parejas. Ok, una pareja, tomemos un par ordenado, digamos, que tenga obviamente dos elementos. ¿Qué les parece si nosotros formamos parejas que sean una casilla blanca con un cuadrado? Ok, vamos a ponerlo así. Una casilla blanca y un cuadrado. Formemos parejas.
¿De acuerdo? Em, a ver, chicos, vean, las parejas están formadas de la siguiente manera. Vamos a considerar un cuadrado 2 por 2 que tenga una casilla blanca. ¿De acuerdo? Vamos a formar parejas de cuadrados de tamaño 2 por 2 que tengan una casilla blanca. ¿Ok? Nuestro objetivo al formar esas parejas es encontrar que hay una cantidad impar de parejas. Si yo logro encontrar que hay una cantidad impar de parejas, de modo, digamos, de parejas formadas por cuadrados con una casilla blanca, estaría prácticamente resolviendo el problema. O sea, la estrategia del ejercicio consiste en eso, forme parejas. Entonces, sus parejas van a ser, agarre un cuadrado de tamaño 2 por 2 que tenga una casilla blanca. ¿Ok? Em, entonces, va a pasar lo siguiente. Les voy a hacer la siguiente pregunta para ver si vamos tratando de converger a la solución. ¿Ok? Primera pregunta. ¿En cuántas, mm, en cuántas parejas están las esquinas del tablero? Em, a ver si me entiende la pregunta. ¿Cuántos cuadrados de tamaño 2 por 2 están asociados con esta esquina, por ejemplo? ¿Cuántos cuadrados de tamaño 2 por 2 están asociados con esa esquina? No sé si me entienden bien como el... Ajá, ajá, ya me respondieron y es correcto. No sé si me entienden bien la idea de hacer parejas, pero digamos, yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, en esta esquina, yo sé que una esquina es blanca. Yo no sé si ese cuadrado que estoy poniendo ahí de rojo tiene más casillas blancas. Yo no sé y digamos que, digámoslo así, no me interesa, porque lo que yo voy a hacer es formar una pareja entre esta casilla blanca y el cuadrado de 2 por 2 que contiene a esa casilla blanca. Solamente hay un cuadrado asociado con esa casilla blanca. Yo voy a formar ahora otra pareja. Esta casilla blanca, ¿con cuál cuadrado está asociada? Está asociada con esta, nada más. ¿Ven? Y esta casilla blanca únicamente está asociado con este cuadrado. Así que correcto, en conclusión, cada casilla blanca situada en la esquina está solamente en una pareja. ¿Ven? Por lo tanto, en total hay 3 parejas. Entonces vamos a ponerlo así. Cada casilla blanca de la esquina, cada casilla blanca de las esquinas pertenece solamente a una pareja. ¿Ok? O sea, creo que la mejor manera de entender lo de las parejas es ¿a cuántos cuadrados de tamaño 2 por 2 le pertenece esa casilla blanca de las esquinas? Bueno, a cada una solo le pertenece a un cuadrado. Por lo tanto, aquí tenemos en total 3 parejas.
Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si nosotros consideramos las casillas blancas que están situadas en las orillas, pero no en las esquinas? ¿Cuántos cuadrados contienen a esa casilla blanca? Dense una casilla blanca que esté en la orilla, pero no en la esquina. Por ejemplo, aquí. Y díganme cuántos cuadrados de tamaño 2 por 2 contienen a esa casilla blanca. Ok, muy bien, ya me dieron la respuesta. 2. Entonces, cada casilla blanca de las orillas, pero que no está en la esquina, pertenece a dos parejas. Cada una pertenece a dos parejas, ¿verdad? Porque entonces, por ejemplo, yo puedo formar, aquí hay un cuadrado, entonces ahí hay una pareja, y aquí está el otro cuadrado. Entonces hay dos parejas. En otras palabras, hay dos cuadrados que comparten esa casilla blanca. ¿De acuerdo? Entonces ahí llevaríamos en total dos parejas. ¿Ok? ¿Y qué pasa si está en algún otro lugar? ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ponerlo así. Cada casilla blanca situada en el interior del tablero, pertenece a cuatro parejas, ¿verdad? Porque obviamente si nosotros nos situamos por acá, hay cuatro cuadrados que están asociados con esa casilla blanca. Así que, como ustedes pueden ver, el número total de parejas que nosotros podemos formar tiene que ser un número impar. Y prácticamente era lo que nosotros queríamos. Por lo tanto, el número total de parejas es impar. ¿Verdad? Porque bajo estas condiciones hemos formado en total 9 parejas. Así que, bueno, el número total de parejas va a ser impar y básicamente eso era lo que nosotros queríamos probar. ¿Ok? Bien, chicos, ahí está el problema. Estaba más complicado, ¿verdad? Tal vez la estrategia inicial de formar parejas, eso es me parece a mí lo complicado, pero de ahí más o menos lo tienen. Espero que no haya sido tan desastrosa ahí la solución y que por lo menos se haya entendido. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos al siguiente problema, entonces, ¿les parece? Ahí está, tal vez me parece que no está, puede que no esté tan complicado este problema. En un tablero de tamaño M por N, un tablero rectangular, un camino es una sucesión de casillas
de tal manera que dos casillas consecutivas comparten un lado. Demuestre que si en un tablero de m por n hay un camino que empieza y termina en la misma casilla y pasa por todas las otras casillas exactamente una vez, alguno de los números m o n es par y ambos tienen que ser mayores o iguales que 2. Bueno, parece obviamente complicado por la redacción, pero de ahí vamos a ver cómo nos va. Y les voy a hacer la siguiente pregunta. De acuerdo con las condiciones ahí del problema, mientras lo pueden leer ahí un poco más con paciencia, pero les voy a hacer de una vez la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si m o n valen 1? ¿Qué sucede si alguno de los dos vale 1? ¿Qué tipo, cómo sería el tablero si alguno de los dos vale 1? Quiero que lo piensen un toquecito porque entonces eso nos va a permitir justificar esto. ¿Por qué es que m y n tienen que ser mayores o iguales que 2? Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa si alguno de los dos vale 1? Mi pregunta es, ¿cómo sería el tablero? Lo pueden describir. El tablero es de tamaño m por n, pero quiero que se pregunten qué pasa si alguno de los dos números vale 1. ¿Cómo sería el tablero? Profe, Sí, ¿le puedo decir? sí, claro. Bueno, mi idea, tampoco estoy muy segura hoy. Este, te mando que solo, digamos, si los dos valieran uno sería solo una casilla, pero tomando en cuenta, por ejemplo, que m vale uno y n puede valer cualquier otro número, sería una sola línea por la cual para volver a, digamos, si empieza en la primera de m, para volver y terminar en la primera de m, como dice el problema, no es posible porque tendría que volver a pasar por la línea. Ok, muy bien. Y también alguien lo puso por ahí en el chat. Si alguno de los dos números valiera 1, el tablero sería solamente o una fila o una columna. Porque entonces puede ser que el tablero sea de tamaño m por 1 o 1 por n. Así que correcto, si alguno de los dos vale 1, el tablero solamente sería una fila o solamente sería una columna. En cualquiera de los dos casos, como dijo ella, no se puede formar el camino. El camino no se puede hacer. Entonces, si alguno de los dos vale 1, simplemente vamos a poner que el camino no se puede hacer. Listo. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Por lo tanto, tanto m como n deben ser mayores o iguales que 2. Muy bien, ya tenemos esto. Acabamos de justificar que tienen que ser mayores o iguales que 2.
Ahora probemos que alguno de los dos tienen que ser par. ¿Qué estrategia podríamos tomar? Colorear el tablero. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la estrategia de coloración. Vamos a colorear el tablero. Coloremos el tablero como el de un ajedrez. Y eso ya lo vimos en el primer ejercicio. Significa que el tablero lo vamos a pintar únicamente con dos colores, blanco y negro, y los colores van a ir alternados. Entonces vamos a colorear el tablero como el de un ajedrez. ¿Qué conclusión pueden sacar ustedes? ¿Qué pasa con dos casillas que sean consecutivas, por ejemplo? Dos casillas consecutivas del camino. Ustedes estarán de acuerdo en que dos casillas consecutivas van a tener color distinto. ¿Ok? Por la forma en que nosotros estamos coloreando el tablero. Lo estamos coloreando como el de un ajedrez, ¿ok? Así que si yo formo un camino, dos casillas consecutivas del camino de fijo tienen distinto color. Ahora, una cosa importante es que nosotros vamos a formar un camino cerrado, porque vamos a formar un camino que empieza y termina en la misma casilla. O sea, es un camino cerrado y que va a pasar únicamente una vez por todas las otras casillas. Lo que nosotros vamos a hacer es justificar que bajo esa condición, M o N tienen que ser un número par. ¿Ok? Entonces les hago la siguiente pregunta. Por la manera en que nosotros estamos coloreando el tablero, en un camino cerrado, ¿habrá igual cantidad de casillas negras que de casillas blancas? ¿Podrían afirmar ustedes eso con certeza? En un camino cerrado, o sea, que empieza y termina en la misma casilla, tendremos la misma cantidad de casillas negras que de casillas blancas. ¿Qué dirían ustedes? Pongamos un tablero particular para ver qué pasa. Lo vamos a colorear como el de un ajedrez, como lo hicimos en el ejemplo introductorio. Y vamos a formar un camino cerrado para ver si esa afirmación que yo les estoy diciendo es cierta. Claro, sabiendo que es un camino, ¿verdad? Un camino es que dos casillas consecutivas comparten un lado. Si yo tomo un camino cerrado, por ejemplo, que empiece aquí y tiene que terminar ahí también, cuenten la cantidad de casillas negras y la cantidad de casillas blancas que hay. ¿Tenemos igual cantidad de casillas blancas que de casillas negras? Obviamente solo se toman en cuenta para el camino, ¿verdad? Tenemos 5 casillas negras y tenemos 5 casillas blancas. Pareciera que sí, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que eso sucede para cualquier camino cerrado que yo me dé.
Si ese fuera mi camino, también hay 5 casillas negras y también hay 5 casillas blancas. Es por la forma en que nosotros estamos coloreando el tablero. Si yo me doy un camino cerrado, que obviamente significa que empieza y termina en la misma casilla, en la trayectoria del camino, vamos a tener igual cantidad de casillas negras que de casillas blancas. ¿De acuerdo? Eso sí va a pasar. Entonces, en un camino cerrado, ya dijimos lo que es un camino y ya dijimos qué significa que sea cerrado. En un camino cerrado habrá la misma cantidad de casillas negras que de casillas blancas. Ok. Y el camino, además hay otra condición. Es que el camino pasa por todas las otras casillas. Verá, yo ahorita estaba haciendo un tanteo, no era necesariamente lo que decía el enunciado, solo quería asegurarme que cualquier camino cerrado va a tener la misma cantidad de casillas negras que de casillas blancas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un camino cerrado que pase por todas las casillas solamente una vez? Ustedes podrían dar la paridad del número total de casillas del tablero. O sea, lo que nosotros acabamos de poner es que en un camino cerrado habrá la misma cantidad de casillas negras que de casillas blancas. Ok, de acuerdo. Pero ahora sí, vamos a aplicar la condición del problema, porque el problema dice, demuestre que si en un tablero hay un camino cerrado que pasa por todas las otras casillas exactamente una vez, y ya vimos, ojo, y es que ya vimos que la cantidad de casillas blancas tiene que ser igual a la cantidad de casillas negras, no queda de otra que la cantidad total de casillas del tablero sea par. No hay de otra. Porque, por ejemplo, si yo tengo 7 casillas negras y 7 casillas blancas, la totalidad es par. ¿De acuerdo? En cualquier caso, pero la clave está, primero, en que el camino cerrado va a pasar por todas las casillas del tablero, solamente una vez. Y segundo, yo ya justifiqué que en cualquier camino cerrado, la cantidad de casillas negras es igual a la cantidad de casillas blancas. ¿Ven? Entonces, si el camino cerrado pasa por todas las casillas del tablero, solamente una vez, entonces no queda de otra que la cantidad total de casillas del tablero sea par. No sé si me entienden la idea, que era lo que les estaba diciendo. El camino cerrado, repito, va a pasar por todas las casillas solamente una vez, pero repito, ya nosotros justificamos que cualquier camino cerrado tiene igual cantidad de casillas negras que de casillas blancas. Entonces, qué sé yo, por ejemplo,
Si al final el camino que pasó por todas las casillas del tablero tiene 7 negras, debe tener 7 blancas. Si tiene 10 negras, debe tener 10 blancas. O sea que a mí no me importa si la cantidad de casillas negras es impar. Como es igual a la cantidad de casillas blancas, la paridad total es par. Entonces ahí estamos diciendo que la cantidad total de casillas del tablero es par. Chicos, ¿y qué significa esto? Que alguno de los dos números m o n tiene que ser par. ¿De acuerdo? Porque si yo tengo un tablero de tamaño 5 por 8, en total tiene 40. ¿Me explico? O sea, la cantidad total de casillas es par, quiere decir que alguna de las filas o columnas del cuadrado tiene que ser un número par. Y ya lo estamos justificando. Así, m o n tiene que ser un número par. Más o menos. O sea, tal vez la justificación de los problemas sí está un poco compleja, pero bueno, ya más o menos ustedes ven el nivel de los problemas en coloraciones. En fin, chicos, espero que, que por lo menos estén entendiendo la solución de los problemas, a pesar de que puede ser que las estrategias sí sean un poco complicadas, ¿ok? Chicos, necesito terminar con el problema número 5. No me va a dar tiempo de hacer el 6, que es el más difícil de todos, pero por lo menos quiero hacer el 5 para que ustedes vean que hay algunos problemas de coloraciones en los que uno tiene que pensar una coloración bastante conveniente. Ok, chicos, el problema plantea lo siguiente. En cada casilla de un tablero de tamaño 5 por 5 hay un foco apagado. Al tocar un foco se cambian de estado ese foco y todos los focos en casillas vecinas. Después de cierta cantidad de movidas queda exactamente un foco prendido. Encuentre todas las casillas en las que puede estar dicho foco. Vamos a considerar la siguiente coloración. Ya yo he puesto ahí un tablero de tamaño 5 por 5 y lo que quiero que consideremos, que esa también es otra estrategia que no hemos visto, es considerar una coloración muy conveniente. ¿Ok? Así que les voy a sugerir esta coloración. ¿Ok? Vamos a considerar esa coloración, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo nos va. Por lo menos voy a ver las ideas, aunque el problema no lo completemos. Este, cada casilla tiene un foco apagado y cuando usted toca un foco se cambian de estado ese foco y todos los focos en casillas vecinas. Ok, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo toco un foco de cualquier casilla? ¿Qué pasa con las casillas coloreadas? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo toco este foco? ¿Cuántas casillas coloreadas cambian de estado? Sabiendo que cuando yo toco un foco, cambian de estado el foco que toqué
y sus vecinos. Pero mi pregunta es, si yo toco este foco, ¿cuántos focos de los que están coloreados cambian de estado? O sea, ¿cuántos pasan a estar encendidos? Profe, pero como vecinos se consideran solo los que comparten lado, también los que comparten vértice. No, los que comparten lado. Entonces solo cambiarían, aparte de él, otros 4. Ok, pero, pero de los que están coloreados, ¿cuántos cambian? Si tocas ese foco, Contándolo a él, 2, y si no, solo uno. dos. Ajá, muy bien, exacto. Cambian dos. ¿Qué pasa si usted toca este foco? ¿Cuántos coloreados cambian de estado? También 2. Ok. ¿Qué pasa si usted toca cualquier foco coloreado? ¿Cuántos coloreados cambian de estado? Siempre. 2. Dos. Ok. Ahora, ¿qué pasa si usted toca un foco de los que están en una casilla blanca? Por ejemplo, toque este foco. ¿Cuántos coloreados cambian de estado? También 2. Y si se para aquí, Igual. ok. Y si se para aquí, También. ok. Y si lo hace aquí, No, ahí no. Ahí no ok. cambia ninguno. En conclusión, es posible que quede, es que vea lo que dice, al final queda exactamente un foco prendido. Y ustedes están notando que cualquier foco que yo toque, la cantidad de focos que están coloreados, la cantidad de focos que cambian, que están coloreados, es par. O sea, no es posible que el foco encendido esté en uno de los que están coloreados. ¿Sí me explico? Ok, muy bien. Entonces, como ya se vio que se cambia una cantidad par de focos que están coloreados, nunca va a ser posible que ahí quede entonces solamente un foco encendido, porque cambia una cantidad par, ¿ok? Así que el foco encendido no puede estar en ninguna de las casillas coloreadas. Primera conclusión. O sea que también este problema le estamos metiendo paridad. Segundo, ¿qué pasa si usted rota 90 grados este tablero? Rote el tablero 90 grados que usted acaba de colorear. ¿Ok? ¿Cómo queda la coloración? Si usted lo rota 90 grados, le queda así. ¿De acuerdo? ¿Ok? Rotarlo 90 grados. O sea que esa es una posible combinación. Entonces, si usted se percata de que la coloración inicial, que por cierto era muy conveniente, usted la rota 90 grados, usted puede darse cuenta fácilmente dónde pueden estar las casillas donde queda el foco encendido. Por ejemplo, usted puede decir, puede estar aquí porque ya yo concluí que en ninguna de las casillas coloreadas puede estar el foco encendido. El asunto es que si yo roto la coloración, aquí me queda una casilla coloreada. Y en una casilla coloreada no puede estar un foco encendido. O sea, no puede estar aquí.
porque es la misma posición de este. Usted diría, ok, puede estar aquí. Sí, pero cuando yo roté mi coloración, aquí me queda una casilla coloreada y ahí no puede estar por el análisis que hicimos. O sea, aquí no puede estar. Ni aquí, porque le coincide con esta que está coloreada. Ni aquí, ni aquí. Vea todo lo que usted está tachando. O sea que puede estar aquí, aquí. Venga, hay una coincidencia. Cuando usted rotó el tablero, le están quedando coincidencias de casillas en blanco. Aquí no puede estar, por esto. No puede estar aquí, ni aquí, ni aquí. La que coincide es esta. Esta y esta. ¿Ok? Aquí no puede estar, ni aquí, ni aquí, ni acá. Chicos, en otras palabras, voy a poner aquí abajo el diagrama y ahora sí con las posibles casillas donde puedo haber quedado el foco encendido, que ya hemos concluido acá. O sea, básicamente el foco encendido queda en alguna de estas casillas. Voy a colorearla más bien. Puede estar aquí, 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 aquí o aquí. Esas son las posibles casillas en las que puede quedar el foco encendido. Ya, listo. ¿De qué se trató el problema? Claro, un problema, si usted lo ve, es complicado porque usted tuvo que haberse dado una coloración muy particular que le sirviera. Después usted tuvo que hacer un análisis de paridad. Cualquier, aquí en esta recta, en este cuadrado, cualquier foco que yo toque me va a cambiar una cantidad par de focos que están coloreados. Entonces lo que yo deduzco es que el foco encendido no puede quedar en los coloreados. Tienen que estar en las casillas blancas. Pero si yo me percato, y era la otra parte difícil del problema, que puedo rotar mi coloración inicial, entonces eso me quita posibilidades de casillas blancas. ¿Ven? Y entre los dos rectángulos o los dos cuadrados que pusimos, solo donde quedaron completamente casillas blancas. Así que los focos encendidos pudieron haber quedado en alguna de esas casillas. Nada más. Únicamente ahí. ¿Ven? Era otra de las estrategias del ejercicio. ¿De acuerdo? Y el problema 6 no me da chance porque necesito terminar ya la sesión, pero se los dejo por ahí. Tal vez es el problema más complicado de todos los que traigo propuestos. Lo pueden pensar. Y es un problema que también requiere usar el teorema de las casillas o el principio del palomar. ¿De acuerdo? Eh, bueno, se podría usar, digamos. Lo que pasa es que por lo menos a mí no se me ocurre otra forma de resolver el problema que no sea usando el principio de las casillas o el principio del palomar. Entonces por ahí se los dejo para que lo puedan trabajar un poco. Y bueno, esta sería la clase entonces de coloraciones.